Hoy comenzaré con hacer una pregunta a los que me escuchan. ¿Conocen ustedes a alguien que diga que cree en Dios o que lo reconozca? Pues sin el ánimo de ofender, mucho menos, solo por reflexionar, yo diría que hasta los demonios creen y reconocen a Dios. Para ejemplo, vea a continuación. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: Si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdas. Muy bien, vayan. Entonces los demonios salieron de los... Entonces, para complementar, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a la siguiente conclusión. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Mateo 7, versículo 23. Habrá falsos profetas cristianos que se disfrazarán de inofensivos individuos. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aunque utilicen un lenguaje religioso y exhiban poder, no pertenecen realmente al Señor. Incluso si alguien parece ser un cristiano para otros, todavía pueden ser considerados malhechores por Dios y ser enviados lejos de su presencia, como se establece en el versículo 23. Solo aquellos que siguen la voluntad de Dios y son reconocidos por Él serán capaces de entrar en el cielo. Lo importante no es que conozcamos a Dios hasta cierto punto, sino que Dios nos conozca, como explicó Pablo. El que ama a Dios es conocido por Dios. El Señor apacienta a su rebaño como un pastor, Isaías 40 versículo 11, y Él sabe quiénes son sus ovejas, Juan 10 versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esas palabras sombrías de nunca os conocí, demuestran que Jesús es, de hecho, omnisciente. No los conocía en el sentido en que lo haría si fueran sus seguidores, pero sabía que sus corazones estaban llenos de iniquidad. La condenación de Isaías sobre la hipocresía encaja con este grupo. Dice, pues, el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29 versículo 13. Los malhechores que Jesús no conoce son falsos cristianos y falsos maestros, Apocalipsis 22 versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Jesús advierte que un día dirá a un grupo de practicantes religiosos que nunca los conoció y que Dios no se complace en enviar gente al infierno, 2 Pedro 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El juicio que tratan de justificar por sí mismos como dignos del cielo en base a sus obras, no funciona. Mientras afirman hacer todas estas buenas obras en el nombre de Cristo, han dejado de hacer la única obra de Dios que cuenta: tener fe en aquel que Él envió. Así, Jesús, el juez justo, los condena a la eterna separación de Él. Un popular comentarista de la Biblia señaló que esta advertencia de Jesús se aplica a las personas que dicen, Señor, Señor, pero su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Pueden ir a la iglesia y cumplir con algunos deberes religiosos diarios,
pero pecan contra Dios y contra el hombre como cualquier otro podría hacerlo. Hay quienes hablan como ángeles pero viven como demonios. Jesús afirmó ser aquel ante quien la gente deberá comparecer en el último día del juicio y es legítimamente llamado Señor. En última instancia, la salvación se basa en conocer a Jesús y ser conocido por Él, en lugar de solo confesar verbalmente o confiar en obras espirituales. Nuestra conexión con Jesús a través del don de la fe asegura nuestra salvación. Estar conectados a Jesús nos brinda seguridad. Sin conexión con Él, todos los milagros y grandes obras no prueban nada. ¡Qué terrible palabra! ¡Qué espantosa separación! Apartaos de mí. Separado de Él, todo es un infierno. Jesús es el juez, las llaves están en sus manos. Apartarse de Cristo es el mismo infierno. El infierno es la base de toda la miseria de los condenados, ser cortados de toda esperanza y beneficio de Cristo y su mediación. La verdadera fe en Cristo se prueba mediante la obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente decir, Señor, Señor, y afirmar la creencia no es suficiente, uno también debe seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Es posible adquirir un léxico religioso, memorizar versos de la Biblia e himnos religiosos, pero aún fallar en seguir las instrucciones de Dios. Los verdaderamente nacidos de nuevo tienen el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Con la ayuda del Espíritu Santo, son capaces de entender y seguir la voluntad del Padre, Romanos 8 versículo 9. El amor de Dios en sus corazones los motiva a obedecer a Dios y servir a los demás, Romanos 5 versículo 5. Una vez que la puerta está cerrada, no se abrirá de nuevo. Sin embargo, algunas personas se aferran a la esperanza de que la puerta se abra, pero no hay nada en las Escrituras que garantice tal expectativa. Jesús enseñó que aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica son como personas sabias que construyen su casa sobre la roca. Aunque vengan las dificultades, su casa no caerá porque está fundamentada en la roca. Por otro lado, aquellos que escuchan sus palabras pero no las ponen en práctica son como personas necias que construyen su casa sobre la arena. Cuando llegan las dificultades, su casa se derrumba, Mateo 7 versículos 24 al 27. Los oyentes de Cristo pueden clasificarse en dos grupos, los que oyen y siguen sus enseñanzas, y los que solo escuchan pero no actúan sobre ellas. Cristo predicó a una multitud mixta y los separó, como lo hará en el gran día cuando todas las naciones se reúnan delante de Él. Escuchar a Cristo implica no solo darle audiencia, sino obedecer. El Señor estaba ilustrando un punto principal: nuestra profesión de fe en Cristo será probada ante Dios. Aquellos que han confiado en Cristo y han demostrado su fe mediante su obediencia no tendrán nada que temer. Su casa estará fundamentada sobre la roca y se mantendrá en pie. En cambio, aquellos que han profesado confiar en Cristo pero no han obedecido a Dios serán condenados. No podemos descartar a la ligera este sermón porque es Dios quien nos lo dio. Debemos inclinarnos ante Él y someternos a su autoridad, porque todos seremos juzgados, Mateo 7 versículos 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. El sermón fue excelente y es probable que se haya dicho más de lo que está escrito aquí. La forma en que Jesús pronunció su discurso demostraba autoridad. Sus lecciones eran ley, su palabra era un mandato. Cristo en la montaña mostró más autoridad verdadera que los escribas en la cátedra de Moisés. La pregunta es cómo servir a Dios de manera aceptable. Una cosa es andar con Dios y servirle como queremos, y otra cosa es servirle conforme a la manera que Él desea. Es importante distinguir entre ambas, porque muchas personas afirman con vehemencia que han caminado con Dios e hicieron su voluntad solo para que Dios les diga: apártate de mí, Mateo 7 versículos 21 al 23. La palabra de Dios nos da una profunda idea de cómo Jesús oró para que fuéramos. No estuvimos allí para verlo, pero gracias a Dios por la Biblia. En Hebreos 5 versículo 7, se habla de los días terrenales de Jesús, cuando ofreció peticiones y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte, siendo oído por su reverencia y sumisión hacia Dios. Su impecabilidad y su infalible determinación de hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo mostramos esta sumisión reverente?
Hebreos 5 versículo 7 se refiere al tiempo en que Jesús oró en el huerto de Getsemaní, y esa es la descripción de lo que tuvo lugar en ese momento. La sumisión reverente consiste en decir al Padre, no como yo quiero, sino como tú quieras, hágase tu voluntad, Mateo 26 versículo 39. Consiste en renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos dio una oración como patrón, lo que llamamos el Padre Nuestro. En parte de esta oración, incluyó este mismo principio que nos enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6 versículo 10. Cuando te acercas a Dios, debes decir, se hará tu voluntad. Esas simples palabras significan que estás diciendo, si mi voluntad no está alineada con la tuya, entonces dejaré de lado mi voluntad. En segundo lugar, ser genuinamente dedicado a Dios. La dedicación habla de un compromiso del corazón que no se desconecta fácilmente ni se desanima. 2 Crónicas 15 versículos 14 al 15 y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Es fundamental ver que consiguieron su descanso después de su genuina dedicación a Dios. De la misma manera, podemos encontrar el verdadero descanso cuando tomamos la decisión de estar verdaderamente dedicados a Dios. Cuando estamos verdaderamente dedicados a Dios, disfrutamos naturalmente de su cobertura y su compromiso de corazón absoluto le agrada. Cuando estamos verdaderamente dedicados, es solo natural llevar su presencia y, por lo tanto, ver sus manifestaciones sobrenaturales. La verdad es que algunas personas que son llamadas por el nombre de Dios, porque se les ve a menudo en su casa, tienen corazones que están tan lejos del Dios vivo. En tercer lugar, debemos ser sacrificados en nuestro caminar y trabajar con Dios. La mayordomía de Dios requiere cierto nivel de sacrificio, porque a veces la obediencia puede ser un inconveniente para nuestra carne, aunque sea necesario para caminar en las bendiciones de Dios a lo largo de la línea. El sacrificio generalmente implica nuestro tiempo, habilidades, energía y recursos para ver que el reino de Dios avance en la tierra. Daniel viene a la mente cuando hablamos de este tipo de sacrificio. Él dejó su comodidad como uno de los principales consejeros del rey y puso su vida en la línea solo para permanecer dedicado a Dios. A través de sus oraciones, desafió esa orden porque estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el placer de servir al rey.